Latinoamérica es casa de casi 600 millones de personas, 20 países de gran diversidad en una región rica en recursos naturales, pero también una de las más vulnerables a los cambios climáticos. Huracanes intensos, inundaciones, sequías y aumento en los niveles del mar azotan la región. El principal contribuyente al clima extremo es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Los efectos de este fenómeno se acentúan en Latinoamérica porque una tercera parte de sus habitantes viven por debajo de la línea de la pobreza, con una infraestructura susceptible a los embates de la naturaleza. Esta es la Sierra Peruana, una zona tradicionalmente fría. Sin embargo, este año los habitantes han visto una baja en las temperaturas nunca antes registrada. Franklin y su hermanito juegan para mitigar el frío de hasta 20 grados bajo cero. No tengo zapatos viejos, me pongo total de aprecio. Dentro de la casa permanecen con abrigos y duermen juntos para calentarse entre sí. 1, 2, 3, 4, 5. Son los más pequeños, los más vulnerables a las temperaturas extremas. Los niños son los que sufren más los estragos. En Puno muchos cultivos se han congelado. Este año el cultivo de papa quedó convertido en bolas de hielo. Perdieron cosechas y no tienen con qué alimentar a sus animales. Aquí están cayendo más heladas. El panorama cambia radicalmente en la Amazonía peruana. En Iquitos, miles de residentes se enfrentaron este año a las inundaciones más fuertes de su historia. Bajo el agua, ¿no? Hasta la cocina queda bajo el agua. Muchos lo perdieron todo. Las calles se convirtieron en una extensión del poderoso río Amazonas que se desbordó, dejando a cientos de residentes sin hogar. Este es el Nevado Pastoruri en los Andes peruanos, uno de los paisajes más hermosos de la región, pero además una fuente de agua vital para los habitantes del Perú. Estas aguas mueven o hacen que el país sea el primer productor de espárragos en el mundo. Y 45.000 empleos dependen de estas aguas. Millones de personas dependen del agua del glaciar. Sin embargo, en los últimos años, el hielo se está derritiendo. Tienes la primicia. En estos momentos hemos perdido alrededor del 27% del área de glaciar. El Pastoruri, por ejemplo, retrocede 12 metros o 14 metros por año. El Nevado Pastoruri agoniza rápidamente. 2001, ¿sí? 2011. Colombia ha vivido en los últimos años las temporadas de lluvias más fuertes de su historia. En el 2012, las inundaciones y los deslizamientos de tierra han cobrado la vida de más de 300 personas y han dejado millones damnificadas. Esta es la Universidad de La Sabana hoy, una de las más importantes del país. Pero hace unos meses, este era el panorama. El río Bogotá inundó el 95% del campus universitario. El agua alcanzó en algunos lugares 2 metros de altura, dejando pérdidas millonarias y a más de 8.500 estudiantes sin clases. En Colombia, más de 3 millones de damnificados, más de 1.200.000 hectáreas fueron inundadas. Son las inundaciones más severas en los últimos 20 años. Hacía mucho tiempo que eso no sucedía, se desbordó. Los más afectados, los más humildes. Ana Silvia es campesina, dice que durante gran parte del 2012 su tierra estuvo completamente bajo el agua. Unos días llueve, otros días calienta mucho y el tiempo no está, ha cambiado mucho. El clima ha cambiado también en Centroamérica. Estas son imágenes de la playa La Puntilla, una de las más bellas y turísticas en El Salvador. El mar se entró dentro como un tsunami a 400 metros de su nivel de lo normal. La marea subió de repente y sin dar aviso, llevándose todo a su paso. Don Emilio era dueño de uno de los hoteles más importantes del área. Hoy recorre el terreno contando sus pérdidas. No hay nada, solamente agua y arena. Como él, decenas de familias lo perdieron todo en La Puntilla. Este año Honduras vivió una de las peores inundaciones de la historia del país. Cientos de hectáreas agrícolas quedaron completamente bajo el agua.
Los residentes salvaron lo poco que pudieron de sus cosechas de maíz. Aquí son una cantidad de 65 manzanas que estaban ya empezaba a producir y mire cómo está anegado de agua. Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. El 65% de sus habitantes viven por debajo de la línea de la pobreza y por su ubicación es altamente susceptible a huracanes e inundaciones. Como gran parte de los países en vías de desarrollo, Nicaragua no hace un aporte considerable al calentamiento global. Según el Ministerio del Medio Ambiente, el país contribuye solo el 0.03% de los gases de invernadero del mundo. Sin embargo, sus habitantes sienten fuertemente los efectos del cambio climático. La familia Gutiérrez vive en esta casa a las orillas del mar. Dios quiera que... Año tras año ven como el océano gana terreno entrando a la tierra. Era más largo. Hoy temen que la marea se lleve lo poco que tienen. Hoy pues de que en realidad yo tengo algo, de que en realidad la naturaleza, de verdad, me lo vaya a arrebatar, es algo duro. Entonces eso nos da miedo a nosotros, que nos lleve a nosotros y a nuestra humilde casita. El temor es compartido por muchos de los habitantes de la costa. Don José es dueño de un restaurante donde invirtió todos sus ahorros. La costa ha ido aumentando o se ha venido comiendo, como se dice popularmente, el dique costero. El oleaje constante ha consumido cerca de 150 metros de playa que antes eran la entrada de su negocio. En caso de perder esto, perdería no solo el local, sino la propiedad donde nosotros vivimos y todo lo que tenemos, pues, porque tendríamos que asumir las deudas. Luis Herrera es ambientalista y monitorea los efectos del cambio climático en Corinto. Se acabó la costa y tampoco existe un muelle. Ha sido testigo de la desaparición de un vecindario completo debido al incremento del nivel del mar. Aquí había una casa más o menos a 1 kilómetro de aquí que le decíamos Punta del Este. Era la última casa que había en una punta y todo eso desapareció. Esta es la comunidad de San Rafael en San Luis de Potosí. La sequía se ha apoderado del lugar, convirtiéndolo en un verdadero desierto. Estas grietas y el achaque de estas grietas, lo que se le achaca según nosotros aquí, pues es la sequía. Por falta de agua se han ido hundiendo las grietas. La falta de lluvia la sufren 19 estados de la República y 2/3 partes del país, afectando alrededor de 2 millones de personas. Así no era antes, antes uno tenía agua y pues era por lo mismo que no la cuidamos, ¿verdad? Pero no era igual que ahorita. Ahorita sí nos hace falta el agua. México enfrenta la peor sequía en las últimas 7 décadas. Muy duro, antes de eso muy duro la sequía. El 80% de la cosecha de frijol y el 50% de maíz se perdió por la falta de agua. Unos animalitos que tienen también pues no hay de dónde vivan porque no llueve. Ya no se sabe ni cuándo va a llover, ni si va a llover o qué va a hacer, todos esos contrastes de la naturaleza. Para el 2050 está pronosticado que Latinoamérica habrá sufrido daños anuales relacionados al cambio climático en el orden de los 100.000 millones de dólares. Y aunque como región estamos tomando importantes medidas para contrarrestar sus efectos, el delicado balance entre el progreso y la naturaleza aún está en peligro. El cambio climático es un reto que une a la población latinoamericana con el resto del mundo. Las soluciones deben ser implementadas a nivel global para proteger aquellos preciados recursos naturales de los cuales depende la subsistencia de la raza humana.